según donde estén, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en la Escuela de la Diosa junto al amigo Ariel Pro, que, bueno, como ya todos saben, él ya ha estado en otras ocasiones aquí en el canal impartiendo estas clases para el despertar de la conciencia, como en esta ocasión vamos a profundizar todo lo que tiene que ver con los viajes y los saberes de Ariel en estos trayectos por estos países enigmáticos como el Tíbet, como China, ¿no? Y todo lo que ha traído para compartir estas tierras argentadas. Así que Ariel, la verdad, un gusto tenerte nuevamente aquí en la Escuela de la Diosa. Un placer, Ister, estar nuevamente aquí en tu canal, una maravilla. Así que sí, con gusto vamos a hablar de todas esas maravillas orientales, de todo lo que he ido aprendiendo, no solamente de los profesores chinos, de los viajes a Pekín, sino también del hinduismo, de sus prácticas y de cómo ellos han mantenido durante miles de años los ejercicios que ayudan a la humanidad a ser mejor, ¿no? ¿Cómo fue que de pronto, porque me imagino eras un joven, por ahí con Sí, ansias de aventuras, de aprender, y bueno, y otro joven por ahí se iba de viaje al Caribe, ¿no? Pero en tu caso fuiste a China. es muy interesante porque son los cambios, digamos, que uno lleva por dentro, diferente a lo que es la matrix, digamos, de la vida diaria, del trabajo, de volver a casa, los amigos, pero siempre hay una chispa, una fuerza interior que te dice, sigue buscando, ve aquí, ve allá. Y recuerdo que vi un documental, pero más sobre todo que ese documental fue ver en vivo y en directo, recuerdo una persona en el medio de un parque haciendo tai chi. Estaba sola la persona, entre medio de los árboles gigantes, así. Y yo digo, qué maravilla que es esto, porque era como un despertar de la conciencia, ese silencio, esos movimientos suaves, lentos, ¿no? Yo digo, qué maravilla, esto yo lo tengo que aprender, ¿no? Bueno, de eso a aprenderlo pasaron muchos años, ¿no? Hasta que se dio la oportunidad. Así que empecé en un viaje que hice a Argentina, yo ya vivía en España, en un viaje que hice a Argentina, curiosamente a visitar a mis padres en la Universidad de Córdoba, había unos cursos que duraban 15 días, que venía una maestra de Suecia, era argentina ella, pero vivía en Suecia, y nos enseñó allí, digamos, cátedra de Tai Chi, de unos ejercicios milenarios, ¿no? Cuando yo regresé a España, empecé a buscar y conseguí un profesor que me fue enseñando. Ese profesor me conectó con un maestro chino, ¿eh? Y ahí empieza, digamos, el camino, digamos, iniciático dentro de este mundo oriental, ¿no? Porque el Tai Chi me lleva después al mundo del Qigong chino, y después el Qigong chino me lleva a la medicina china, y lo que después me lleva a China, ¿cierto? Aunque yo no haya estado en el Tíbet, pero sí porque yo hice un viaje a lo que es a los hospitales de Pekín para aprender lo que era ese Qigong medicinal, ¿no? Y eso lo vamos a ir hablando para que la gente lo vaya entendiendo. Es muy fácil cuando uno lo conoce, cierto viaje, y va entendiendo cómo son estos misterios, ¿no? Digamos, que tienen Oriente, que generalmente el oriental, sobre todo hace 50 años atrás, 60 años atrás, yo recuerdo que estaba el famoso Bruce Lee, donde los chinos se enojaban. ¿Por qué? Porque delataba mucho todas las enseñanzas, esas milenarias, esos secretos, porque siempre el ser chino, el hombre chino, siempre fue como muy del secreto, de no decir las cosas, sobre todo las cosas más profundas, ¿no? Sobre todo lo que está relacionado con lo que es ese mundo espiritual, el mundo energético en este caso. Entonces, imagínate que la China moderna de hoy en día, prácticamente no se habla tanto, a no ser que uno consiga
estos maestros antiguos que conservan esa filosofía antigua, o los maestros taoístas, ¿no? Que son los que han ido a los templos en el medio de la China, ¿cierto? Y esos son los que tienen la data importante. Y para que veamos el valor que tiene esto, te voy a contar una anécdota muy interesante. Uno de los maestros taoístas que yo tuve, pero no era chino, sino un mexicano. Imagínate, un mexicano que estuvo viviendo entre 7 y 10 años, porque siempre estaba viajando todos los años a su templo allá en Wudang, en el medio de la China, en el medio de las montañas de China. Fíjate que él estaba haciendo, vas a ver todas estas anécdotas curiosas, él, como comenzó en México, iba a hacer prácticas con un monje japonés, hacer prácticas de meditación, y sabes, uno de los compañeros de él era Jodorowsky. Fíjate, este maestro que yo te cuento se llamaba César. Cuando el maestro le dice en un momento dado, tienes que viajar a China a hacer lo que es la Universidad China de la medicina china, porque él ya había terminado la medicina normal, vamos a decir, occidental, y entonces este maestro le dice, ve a China a aprender medicina china. Bueno, dice, pero yo no sé hablar chino, no importa, ve a hacer el curso. Entonces fue y estuvo todos los años que requería hacer esta enseñanza maravillosa de la medicina china, que es mágica, se abren muchas puertas, muchos mundos. Cuando él termina, va a hablar con el director de la universidad de China. Y entonces le dice, mire, dice, yo vine a aprender aquí medicina china, pero uno de mis intereses principales son conocer las causas de las enfermedades. Y acá yo no pude, acá no me enseñaron eso. Y entonces mira lo que le responde este director de esta escuela y le dice, mira, este director le dice, mira, los únicos que saben eso son los maestros taoístas, que tienes que ir a Bután, al medio de las montañas de China, para que ellos, y si te aceptan, ahí vas a conocer las causas de las enfermedades y muchas cosas más. Él fue recomendado por este director, pero aún así allá en esos templos, no siendo prácticamente chino, porque sí se puede visitar en grupos a esos templos, pero durante algunos días y después se va la gente, como visita turística, le enseñan 4 o 5 ejercicios y se van. Pero ya quedarse en el templo a aprender, tuvo que pasar muchas pruebas, que evidentemente que su entrenamiento con este maestro japonés y le ayudó, y sus ansias de aprender aceptaron, y ahí quedó en el templo. Por el cual yo hice 2 años cursos con este maestro, que se llama Oscar Salazar, no sé, Oscar Salazar, excelente maestro, vive en Francia, él, y entonces yo pude aprender en esos 2 años esas maravillas y el porqué de la magia que tienen estos seres, ¿no? Que aparecen en las películas, que uno no puede entender, ¿no? Uno cree que es todo mentira, pero realmente el hombre lo vio de primera mano. Todos esos longevos, esos seres, esos ancianos que tienen 1000 años de antigüedad, personas que levitaban en los templos, pero claro, evidentemente con una disciplina que nosotros desconocemos en Occidente, debido a que nos falta esa cultura, digamos, de esa gimnasia o de esos entrenamientos o de esa medicina más avanzada, digamos, porque ellos ya trabajan con el ser completo, no solamente el cuerpo físico, la parte de materia, como es la medicina nuestra occidental, sino ellos trabajan, digamos, todo el ser humano en su totalidad, ¿no? Y aprendiendo, no solamente con este maestro, sino con muchos maestros, que incluidos esos viajes que nombraste, que tuve la oportunidad de conocer esos médicos, doctores,
de la medicina china, pero especialistas en Qigong. Y ellos trabajaban en los hospitales. Entonces, para entender un poquito para lo que es el Qigong, para la gente que no conoce mucho, es una gimnasia que es para recuperar a las personas que están enfermas. Entonces, según el problema que tengan, le dan cierto tipo de ejercicios. ¿Mm? Pero hay una parte que, como ellos trabajan la parte energética, es algo impresionante ver a estos maestros, a estos doctores, eh, oficiales, digamos, de esa medicina china, especialistas en Qigong, como aquí habría especialistas en corazón, especialistas en cirugía. Bueno, ver esos doctores cómo trabajan con los enfermos, porque trabajan con la energía a distancia. No solamente le hacen la acupuntura, no solamente le hacen la moxibustión, que son los puros que se queman con artemisa, no solamente le hacen las ventosas, no solamente le hacen los masajes tuina, que se llaman los masajes chinos en los puntos de acupuntura, sino también le hacen el Qigong a distancia. Y esa parte, Easter, es muy interesante verla, porque vos lo ves al médico a 2, 3 metros de distancia del enfermo y cómo ellos con sus manos, con la energía de sus manos, cómo le llega a 2 o 3 metros de distancia y lo hacen mover a las partes que están enfermas, a los enfermos que están acostados en la cama. Entonces ver eso en vivo y en directo, eso es una Increíble. maravilla. Y te dice, por eso yo después me dediqué mucho al Qigong, porque digo, esto es una maravilla, digo. Pero Sí. evidentemente, para llegar a esos niveles, hay que también, mm, es un trabajo interior, eso está re claro. Ese trabajo interior es como un cambio de conciencia. Fíjate una cosa, uniendo lo que dicen los hermanos de Art también, que nosotros los seres humanos estamos muy apegados a las formas, es decir, estamos muy apegados a la materia. Sí. Entonces nuestra mente también es muy limitada, ¿cierto? Y nosotros somos mucho más que la materia. Y entonces esta gente lo tiene claro. Entonces tienen los ejercicios que es para trabajar a distancia la energía. Pero para eso tenés que tener una mente abierta y entrenada para dirigir la energía. Hay un dicho chino que dice, donde va la mente, va la energía. Como nosotros en Occidente estamos siempre despistados, distraídos, pensando en 1800 cosas, siempre la energía se dispersa, ¿no? Y no se concentra. Bueno, el Qigong te ayuda a organizarte los movimientos, la respiración, la mente. Entonces vos podés organizarte tu vida en base a una unidad, no a una división interna. ¿De dónde, digamos, les surge a los chinos todas estas enseñanzas, estos conocimientos, no solamente de la energía que estabas explicando, sino también cuando hablan de los meridianos del cuerpo que conectan acá, allá? La verdad que a mí me parece sorprendente, pero ¿cuál sería ¿no? la fuente de tanto conocimiento, ¿no? Me parece que eso debe ser un gran misterio. Sí, bueno, vamos a decir, antiguamente digamos que había más conciencia. Todo esto viene de estos grandes monjes y maestros taoístas, que son gente que están meditando y ven más allá de las formas. Entonces, es decir, pueden ver todos esos canales. Igual que en la India también se hablaba de los nadis, ¿cierto? Que también son los canales energéticos que van por el cuerpo. La medicina china se encargó más con las agujas de acupuntura para estimular ciertos puntos de esos meridianos para ayudar a la persona que se recupere de sus dolencias, ¿no? Pero sí en la antigüedad estaba toda esta gente que podía ver esos canales energéticos que están en todo el cuerpo y transcurren por todo el cuerpo. Hay muchísimos, muchísimos. Hay más de 1500 puntos de acupuntura, por ejemplo, y muchos meridianos, ¿no? Que se concentran y hay más que tampoco se hablan, porque son, digamos, cada vez están más profundos. Entonces, eso por un lado, ¿cierto? Luego la medicina china va estudiando todo ello.
Pero también es la transmisión oral que van haciendo a nivel familiar, porque estas medicinas no solamente están en los hospitales, sino también viene de transmisión oral familiar. Entonces, por ejemplo, yo tenía un profesor de medicina china, muy bueno, español, Alfredo Amin, también que ha fallecido, un hombre mayor, pero iba mucho a Vietnam, él a llevar los grupos y aprendía allá la medicina china, incluidos los chinos, ya al último le preguntaban a él sobre muchas cosas de tanto que sabía. Y entonces yo aprendí con él y él me enseñaba, por ejemplo, cómo él conocía todos los puntos de acupuntura que trabajaban las distintas universidades de medicina en China. Entonces, él veía, por ejemplo, un problema de rodilla, vamos a decir. Bueno, en la Universidad de Pekín se trabajan estos puntos de acupuntura y de auriculoterapia para curar esta rodilla. En la Universidad de Shanghái se utilizan estos puntos. Entonces así él iba buscando los puntos en común que tenía entonces él te enseñaba esos puntos que no fallaban, digamos. Entonces en ese sentido era extraordinario. Pero bueno, se trata de eso, de esa transmisión oral. Por ejemplo, yo recibí en el Qigong, conocí un maestro que también fue muy graciosa la anécdota, lo conocí en el Parque del Retiro en Madrid, me lo encontré, estaba con un palito, con un palito largo, filoso, así que se lo ponía en la garganta y se lo apretaba así. 85 años tenía ese maestro, Wang Su se llamaba, y se volvió y lo rompía el palito, ¿viste? Y eso porque yo después me fui enterando de, claro, si vos ibas cargando toda la energía en un punto donde no podía entrar nada, ¿cierto? Es una concentración mental y también física, es un entrenamiento. Entonces yo le decía, bueno, le digo, maestro, usted da clase, y bueno, entonces me dio un papelito, no hablaba muy bien el español, ¿no? Entonces me dio un papelito y empecé a hacer curso con él. Ese maestro me enseñó unos ejercicios que se llamaban el Qigong del cielo. El Qigong del cielo le preguntábamos, ¿y esto qué era? Con un traductor, evidentemente, teníamos al español, y él decía, eso se lo enseñaron los ángeles a mis ancestros. Imagínate. Imagínate qué extraordinario de dónde venía eso. Entonces de ahí vienen esas transmisiones familiares de generaciones en generaciones en No, 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 generaciones. impresionante, Ariel, lo que acabas de contar. No, la verdad que no lo había escuchado. No, no, Bueno, para que impresionante. no, y muchas cosas. En este mundo, no te imaginas las puertas que se abren. Yo agradezco tanto el poder haber conocido todo eso, porque el universo me llevó a eso, porque yo quería aprender. Y vas conociendo cada cosa que vos decís, toda la capacidad que tiene el ser humano de conexión, de hacer, que después se toman como milagros, ¿no? Realmente es ciencia, es conocer las otras dimensiones, es conocer el mundo de la energía, cómo van los canales de energía, para dónde van, cómo dirigirlos, cómo armonizarlos. Bueno, nosotros no sabemos en Occidente nada de eso. No. Nada. Y entonces yo me alegro de poder haber accedido a muchos maestros, no solamente tuve uno, sino tuve muchos maestros que por el cual, a veces, fíjate, Istar, he hecho 300 kilómetros solamente para aprender un solo ejercicio. Esto porque esto no me sale bien. Y entonces hasta cuando me enteré que vino un mega maestro de generaciones, que venía de generaciones del estilo Chen de Tai Chi, que es un estilo muy antiguo, tuve la suerte de tener un maestro que me enseñó muy bien durante 7 años, él venía, era la 18ª generación de la familia Chen, imagínate de cómo venían, de cómo venía toda esa sabiduría de esos estilos de Tai Chi antiguo. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo porque, vuelvo a repetir, el universo es como que te ve y te ayuda para encontrar, el que busca encuentra, ¿no? Dice.
¿cuáles serían los beneficios, digamos, que tienen estas prácticas? Sí, mira, los beneficios son totales, totales. Entonces, lo que más, por ejemplo, mejoran los reflejos, mejoran los huesos, mejora la memoria, mejora todo lo que es la circulación sanguínea, la flexibilidad, la reacción. En el Tai Chi es otro tipo de fuerza. Yo le llamo la fuerza de la relajación. Y a veces se contradice a todo lo demás que uno tiene que hacer un montón de pesas para tener fuerza, ¿cierto? Pero acá está la fuerza interior, es como que uno fortalece la parte interior también. Claro. También hay algo muy importante, que es la mente. La mente, el primer ejercicio que enseñan en los templos taoístas es parar el mental. Porque te dicen los maestros, fíjate qué interesante, ¿qué dicen los maestros? Pensar en demasía es una enfermedad. Por ejemplo, mi maestro me tenía de pie en una postura que se llama Wuchi, que bien la puedes ver en los videos estos que estamos enviando, en los cursos, y Wuchi significa vaciar. Se vacía todo lo que es el mundo mental, se desmorona el mundo mental mecánico y solamente queda el mental consciente, es Ah, sintiente. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí, uno empieza a sentir su ser, la vida dentro de uno, la vida alrededor de uno. Cuando uno está en la mente, fíjate lo que dicen los de la India. En la India, los maestros de la India, nos vamos al otro lado que está ahí cerca de China. ¿Qué decía? Decía, si tienes que pensar, piensa. Si no, vive. Entonces, te están diciendo indirectamente y sutilmente que cuando nosotros estamos en demasía de pensamientos mecánicos, no estamos viviendo, sino que estamos como estamos como desperdiciando mucha energía, sobre todo cuando la mente nos gobierna y nosotros no gobernamos la mente. Entonces esos ejercicios, por ejemplo el Wuchi, los primeros, son para que nosotros podamos observar esa mente mecánica, robótica, tóxica, y la podamos ir disminuyendo hasta callarla, y empezar a trabajar desde nuestro ser, desde nuestro interior, desde lo que realmente somos, ¿cierto? Porque todo el barullo mental que tenemos es justamente para que no puedas entrar y acordarte de tu mundo interior, ¿no? Por eso estas escuelas que vienen de los templos realmente, ya sea de la India o de China, pues es para eso, para que vuelvas a recordar quién eres, y volver a ser. ¿Mm? Y ser es el ser, no es el ego, no es la sí, mente. el Tai Chi tiene como una forma, yo lo asocio a la danza, como vengo de la danza, como si Eh, fuera una danza marcial, ¿no? Yo lo veo al Tai Chi como una danza marcial, como si hubieran entrenado, digamos, de esa manera, pero a la vez, esa misma danza genera todos esos beneficios. En el caso del Qigong, digamos, ¿sería como un complemento del Tai Chi o son dos cosas distintas? no, totalmente, son complementarios. ¿Eh? Hay, por ejemplo, ejercicios de Qigong para Tai Chi. Hay, hay muchísimos ejercicios de Qigong, ¿cierto? Y hay algunos especiales para lo que es el Tai Chi. El Tai Chi se maneja mucho la energía también en niveles superiores. Entonces se hacen ejercicios, por ejemplo, que hay en el Qigong, que son trabajos con círculos y esferas. ¿Mm? Entonces esos trabajos de círculos y esferas es para salir del cuadriculamiento mental y porque la energía es espiralada. Entonces hay muchos ejercicios que son para que la energía salga de la mano, entonces vaya más allá del cuerpo físico.
Entonces, por eso parece extraordinario ver en esas películas como esos maestros empujan a otro y van a parar como 10 metros así, porque eso es Sí. real, existe. Están utilizando otro tipo de energía, otro tipo de fuerza. Pero también se trabaja muy lentamente. ¿Por qué? Porque la energía tiene que fluir por todo el cuerpo y para que la energía fluya por todo el cuerpo tiene que estar relajado. Y entonces, con esa relajación también la mente va entrenando en armonía. Cuando uno trabaja muchos años de esa manera, despacio, en armonía con la mente, con el cuerpo, con la intención, donde va la mente va la energía, con la intención, después uno puede hacer movimientos muy rápidos, con la misma intensidad y con la misma conciencia, y todo unificado, y sin bloqueo de energía. Entonces se utilizan otro tipo de técnicas, técnicas avanzadas de Qigong, que se llaman Fachir, que se llaman Fachin, que significa emitir energía. Entonces realmente son golpes, pero son golpes con una energía, donde, bueno, estremece todo el cuerpo físico, no solamente un punto donde se golpea. Por ejemplo, si entramos en lo que es la parte marcial, tanto como sirve para lo que es la sanación y la curación que hablábamos del Qigong, también en el arte marcial puede servir como una defensa Sí. personal. Dos cosas que uno piensa que podrían ser antagónicas, ¿no? Por un lado el sanar, por el otro lado cómo se Claro. conjugan en estas, ¿cómo le llamas, Ariel? ¿Le Sí, llamas técnicas, le llamas prácticas, le llamas programas? ¿Cómo se sí, esto categorizaría, digamos? yo le llamo clases, ¿cierto? Son clases que se van dando, que uno va recibiendo, ya sea en vivo y en directo o a través de videos, donde uno va aprendiendo, o con los maestros en vivo y en directo. Si uno averigua las escuelas que están cerca de su casa, si uno no las tiene, porque vive en un departamento o está muy lejos de todo, o no quiere, porque generalmente las prácticas se hacen en los parques muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en China Claro, se hace al aire libre, porque algo tan importante que es el aire, la gente por vergüenza no sale a los parques a entrenar, sino que se queda en su casa, a no ser que seas chino. Entonces yo cuando estaba en China me levantaba a las 5 o 6 de la mañana y me iba a los parques, me iba a todos los lugares de entrenamiento y me encontraba un montón de gente entrenando, esperando que se abrieran las puertas de los grandes parques, porque todos los parques están amurallados. Entonces sí. tenías que esperar sí, no solamente está la muralla china, sino también en los parques está todo amurallado. Ah, no. Y entonces ellos te abren las puertas a las 6 de la mañana y entonces toda la gente que está esperando ahí entrena de 6 a 8 y después se van a trabajar. Entonces uno hace, por ejemplo, el tai chi, otro el qigong, otros hacen el canto, por ejemplo, a canto de ópera, que les gustan mucho a ellos, esas obras de teatro que hacen que sea todo canto. Imagínate cantar fuerte en un departamento, que ellos viven en todo un departamento, pues sería una locura. Entonces se van al parque a cantar y a gritar ahí, como No, anécdota, ¿no? Y después hay me da gracia muchos porque yo más. tengo Sí. la vecina del lado hace eso, Ariel, te juro. Canta, le gusta cantar a grito pelado por los pasillos, por todos lados, ¿no? Así que bueno, Sí. la vamos a mandar al Entonces, parque. en vivo y en directo tienes ahí el problema. Pero bueno, te digo, ojalá que cante bien por lo menos. Entonces, en el parque pasan cosas curiosas para que veas cómo el universo te va guiando. Me pasó una anécdota a mí. Fui un día a uno de los parques, estos más famosos que tiene Pekín, Beihai se llama el parque, tiene un lago en el medio. Y yo sentía que tenía que ir caminando hacia un lugar, ¿no? Aunque yo estaba con un grupo, ¿viste? Pero yo sentía que tenía que ir a cierto lugar, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Pero algo me llamaba. Entonces era como en una loma. Entonces empecé a sumar la loma y llegué y me encuentro un grupo que estaba practicando el estilo Chen, que era el que yo practicaba en Madrid.
Entonces digo, ¿cómo hago yo para comunicarme con esta gente, no? Bueno, uno de los chicos, apareció un chico que era de los grupos, eran decenas de personas que fueron en ese viaje, que era inglés. Entonces digo, bueno, este que inglés, español, ¿viste? Va a poder hablar con alguno que sepa inglés. Nos pusimos a hablar. Bueno, el maestro ese, se acercó el maestro, nos explicó algunas cosas, nos metimos ahí en ese grupo chino, ¿no? Hermético. Y el maestro se acercó y nos enseñó. Entonces le digo, ¿usted quiere que le muestre? Le digo, lo que yo hago. Sí, bueno, bueno. Y fijo qué detalle, para que veas vos cómo el universo conspira a favor de uno. Le hice una forma que se llaman formas, en el karate, por ejemplo, los japoneses se llaman kata, en el tai chi se llaman formas, que el que inventó esa forma era el maestro de ese maestro que estaba ahí. Entonces, claro, yo veía al Increíble. hombre que estaba así, cuando veía que yo hacía la forma, por supuesto, de un principiante, porque llevaba recién 2 años haciendo tai chi de ese estilo. Y entonces, bueno, se quedó el hombre y después me invitó a la casa. Como nosotros estábamos en los hoteles haciendo los cursos de Chikun, en los hospitales, yo no podía ir, ¿no? Pero me invitó y eso es, digamos, es algo ceremonial para él. Pero fíjate cómo se van uniendo. Bueno, la Sí, historia así terminó que es. él. Sí, 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 la historia terminó que él me presentó a uno de sus mejores discípulos y le pidió para que me mostrara a mí qué formas ellos estaban haciendo. Hicieron una forma, bueno, a los chinos, ¿viste? Que son Claro. inimitables, ¿no? Realmente. Maravilloso. Que me gustaría que le digas a la gente cómo Bueno, pueden contactar con vos, cómo puede la gente comunicarse, los que quieran probar estas prácticas milenarias, maravillosas. Que el mejor profe que tenemos acá en sí, Argentina, lo estamos viendo, es Ariel, es lo más. No hace falta que se muchas movilicen, lo gracias. pueden tomar las clases desde sus hogares. Así que contale a Ariel, ¿cómo te pueden contactar? Así es. Bueno, me pueden contactar, por ejemplo, a través del Instagram de Ariel Pro, Ariel Pro Oficial, me parece que está, o si no con el Facebook, Ariel Pro, o el teléfono, no sé si quieren el teléfono también, que sería el de Capilla del Monte 3548, la característica 3548 561803. Eso sería, no el teléfono. 3548 561803.